Buenos días, mis hermanos. Pues el mensaje lo he titulado Una vida de sumisión a Dios. Deja que Dios reine. Pero primero vamos a ver qué significa sumisión. Una persona sumisa es alguien que demuestra obediencia y sometimiento. ¿Sí? 1. Acción de someterse sin cuestionar a la autoridad o a la voluntad de otra persona o a lo que las circunstancias imponen. Bueno, cuando yo llegué a este país, España, tomé la decisión de someterme a las políticas, a la ley de este país, al Estado, ¿sí? Pero si yo no me someto a esas políticas o a esas leyes de este país o al Reino de España, pues voy a tener mis problemas, ¿sí? Ya voy a ser un hombre rebelde, ¿ok? Entonces, miro en la Real Academia de la Lengua que, 1, sometimiento de alguien u otras personas. 2, sometimiento del juicio de alguien a otra persona. 3, acatamiento, subordinación, resalto esa palabra, manifiesta con palabras o acciones, ¿sí? Bueno, sometimiento, acatamiento, capitulación, rendimiento, subordinación, obediencia y rendición, ¿sí? Opuesto a sumisión, insumisión, desacato, desobediencia, rebeldía, ¿sí? Pero esta palabra es subordinación, sujeción a la orden, mandato o dominio de alguien. O sea, en esto, por ejemplo, lo oímos mucho en el que presta servicio militar, ¿sí? Si esta persona, este soldado, no se somete a la autoridad, que es, por ejemplo, un general, un coronel, va a tener sus problemas. O sea que cuando él va a prestar servicio, él tiene que ser consciente que se tiene que someter, estar sumiso a ser obediente a cualquier orden, a lo que le manden, ¿sí? Si no hace eso, pues va a estar de rebeldía y le van a levantar un juicio, ¿sí? contra este soldado. Amén. Entonces, ya entramos en materia. Recordemos el pueblo israelita cuando estuvo, cuando los romanos tomaron posesión de la tierra de Judá, ¿sí? Hace 2000 años, ¿sí? Cuando un soldado del ejército romano le decía, si llevaba una carga, se la entregaba a un judío, él tenía que ir 1 milla, esa era una ley, 1 milla. Pero si el romano le decía, tenés que llevarme la carga 2 millas, él la tenía que hacer, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ese que lleva la carga sin protestar, pues es una persona sumisa, ¿sí? Y que pone delante del Señor todo, la injusticia, ¿sí? ¿Cómo queremos que Dios reine si no nos sometemos a Dios? ¿Sí? La Escritura dice, de acuerdo a este ejemplo, venid todos los cargados y cansados, y yo los haré descansar, ¿sí? El Señor dice que lleva nuestras cargas, ¿sí? ¿Sí? Si estamos cansados, ¿sí? Dice el Señor que es más fácil que ligera nuestras cargas. Amén.
entendamos lo siguiente, cuando el Señor nos manda a hacer algo, porque nosotros tenemos que discernir las cosas y a veces entendemos a través de un pastor, a través de un hermano, de pronto que nosotros dentro de nosotros entendemos que estamos siendo desobedientes, ¿sí? Y Dios nos hace entender eso, ¿sí? Entonces, si el Señor nos manda a hacer algo y no lo hacemos, pues ¿cómo somos? ¿Altivos? ¿Orgullosos? ¿Sí? Entonces, estamos en esa posición. Quiero que veamos todavía, son 3 versículos apenas. La conversión de Saulo, pero solamente quiero ver 3 versículos, ¿sí? Donde el apóstol Saulo, iba de camino a Damasco, ¿sí? Y se le apareció el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces dijo Saúl: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Sabemos que cuando dice Señor es gobernador, ¿sí? Gobierno, ¿sí? Entonces le dijo Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, segunda vez: Señor, ¿sí? ¿Qué quieres que yo haga? Me gusta esta, ¿sí? O sea, él es el que gobierna. Él vio que había una voz sobrenatural, había un Dios poderoso que le está diciendo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y inmediatamente él reconoció, porque fue una cosa contundente. Cayó a tierra. Hombre, ahí no dice que cayó del caballo, sino que cayó a tierra, pero la gente se imagina que andaba en un caballo, ¿sí? Y los dos, pues, una luz brillante, ¿sí? Y lo dejó ciego, ¿sí? Entonces era contundente, que era un poder que vino del cielo, ¿sí? Y lo reconoció, que esa voz era un Dios todopoderoso, ¿sí? Y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Entonces, el propósito de Dios no es con Saulo, no es con Pablo, es con todos nosotros. Dios siempre nos llama con un propósito en nuestras vidas, ¿sí? El Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces, no es para Pablo. Primero que todo, Jesús le cambió el nombre, era Saulo, y se lo cambió a Pablo. ¿Saulo quién era? Era una cosa, pues era un hombre celoso de las cosas de Dios, era obediente a las autoridades religiosas de la época, ¿sí? O sea, como decir, en ese tiempo ese era el mundo, la autoridad religiosa, ese era el mundo, ¿sí? ¿Ok? O sea, el mundo que estamos viviendo es esa autoridad del mundo, ¿sí? Allá en Bruselas hay unos que están manejando el mundo, ¿sí? ¿Ok? Hay líderes, hay gente de la élite, ¿sí? Que manejan este mundo. Entonces, ¿para dónde quiero llegar? Entonces Dios lo tumbó del caballo porque estaba yendo a la dirección que no era la de Dios, ¿sí? Y realmente Pablo era un hombre que buscaba las cosas de Dios, pero estaba equivocado, estaba en el camino equivocado de Dios. Entonces le dijo él: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y le dije: entra a la ciudad y te dirá que, o sea, nosotros nos llama el Señor, ¿sí? Y nos quiere alinear a esa dirección. Entonces entendamos que Pablo se despojó de ser Saulo, y Dios lo llamó y le puso Pablo pequeño,
¿sí? Pequeño, ya no era un hombre fuerte, sino era pequeño, sumiso, ¿sí? Sumiso, y se rindió ante ese poder, ¿sí? Y ya dejó de luchar con su propia carne y le entregó todo al Señor, ¿sí? Decía él que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. O sea, empezó a reinar Dios en la vida de Pablo. Amén. Bueno, sabemos que entramos, la Biblia habla que la ciencia aumentará, ¿sí? ¿Sí? Entramos a una era digital, simplemente que el escenario cambió. Ya no estamos en la época de Jesús, en esa época, no, ¿sí? Que Dios se manifestó grandemente. Ahora cambió totalmente el escenario, pero no quiere decir que Dios no existe y se mueva, ¿sí? Simplemente que nosotros no estamos ahora en los trabajos de esa época, ¿sí? No, estamos todos tenemos sueños, anhelos, ¿sí? Todos queremos, unos quieren ir a la universidad, unos jóvenes, otros quieren un buen trabajo, otros quieren estudiar una carrera, bueno, infinidad de cosas, ¿sí? Simplemente que ha cambiado el escenario, pero no quiere decir que Dios no está ahí, ¿sí? O que Dios no tenga un propósito con tu vida, ¿sí? Entonces, pero siempre hay un propósito, ¿ya? Recordemos ligeramente, yo sé que cojo puntos del antiguo, puntos para poder ponerlo a dónde quiero llegar en cuanto al mensaje, ¿sí? Entonces, entendemos que, por ejemplo, en el tiempo de Naamán el sirio, todos entendemos esa palabra. Hay una parte donde dice que este hombre tenía lepra, y dice la escritura que había una sierva de la esposa de Naamán que le dijo: mira, en Israel hay un profeta que te lo puede sanar a él de la lepra, ¿sí? Ahí cogió Dios y cogió esa sierva con un propósito, ¿sí? De sanar a Naamán el sirio. A veces Dios te puede tomar a ti y ponerte en un sitio de un trabajo. ¿Para qué? Con un propósito de llevar la palabra a alguien que está en puede ser un hombre rico, ¿sí? Pero que lleve esa palabra de vida a ese hombre, porque está pasando una circunstancia. Solamente Dios conoce el corazón de cada uno de esas personas que están en el mundo, ¿sí? En Proverbios 16, palabra de Dios para todos, dice, o sea, la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad, ¿sí? Cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica la intención del corazón. Pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. O sea, que dejemos que Dios reine, ¿sí? Tú puedes tener tus planes y ir por un camino, ¿sí? Y Dios no le agrada lo que estás haciendo, así sea bueno, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que ser sumisos y ir adelante del Señor, porque ahí es cuando nosotros sufrimos, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Jeremías, sé muy bien, en Jeremías 29:11, palabra de Dios para todos, dice: sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. O sea, no solamente Dios tiene un propósito de un plan de predicar la palabra o llevar una palabra a alguien. No, Dios quiere que tú seas feliz, Dios quiere esos anhelos, que tener un negocio, estudiar o hacer un deporte, ¿sí? Dios tiene todo eso, ¿sí?
O sea, yo, por ejemplo, he seguido a veces mis propios planes y he tropezado, ¿sí? Pero todos. Aquí, o sea, esta palabra que viene ahora es muy contundente a lo que quiero decir también. Hay un hombre en la Escritura que Dios le dio sabiduría. Este fue el rey Salomón, ¿sí? Él escribió 3 libros, ¿sí? Estamos hablando de Proverbios, estamos hablando de Eclesiastés, estamos hablando de Cantares, ¿sí? Entonces, quiero que leamos Eclesiastés 9:11, palabra de Dios para todos. Me llama mucho la atención esto, ¿no? También fui testigo de otras injusticias que tiene esta vida. Primero el título dice, injusticias de la vida y un Eclesiastés 9:11, palabra de Dios para todos. Injusticias de la vida, un destino en común, ¿sí? O sea, en lo que le voy a leer no dice si este destino es para el creyente o para el no creyente, ¿sí? Pero yo pienso que todos pasan por esta circunstancia. También fui testigo de otras injusticias que tiene esta vida. El que corre más rápido no siempre gana la carrera. El ejército más poderoso no siempre gana la batalla. El más sabio no siempre consigue dejar de ser pobre. El más astuto no siempre consigue hacerse rico. Y una persona educada no siempre recibe la recompensa que merece. Todos tienen sus buenos y malos tiempos. Amén. Es tremendo, ¿sí? O sea, que realmente la misma naturaleza nos muestra que esto es verdad, ¿sí? El que diga que no ha pasado circunstancias difíciles en su vida es un mentiroso, ¿sí? La Escritura nos muestra que todo ser humano tiene que pasar por estas circunstancias. La misma naturaleza cuando hombre, amanece un día y hay días que son lluviosos y hay otros días asoleados. En la misma, ahora estamos en invierno, sabemos que está el invierno, el otoño, está la primavera, el verano. Hay cambios en la vida, hay cambios, hay circunstancias, hay tiempos cambiantes. Entonces, el mundo, todos sabemos que el mundo cambia el sistema, cambia muchas cosas, ¿sí? Entonces, quiero traer un hombre que tenía sueños en su vida, anhelos. Este era Derek Redmond, era un hombre británico, ¿sí? Que fue marcada la historia con este hombre. Resulta que este hombre, él toda su vida empezó a practicar un deporte que era el atletismo. Y toda su vida el anhelo de él era llegar a los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿sí? En 1992. Entonces, este hombre quería correr los 400 metros, ¿sí? Entonces llega este hombre y a los 200 metros le da un calambre y lo tiró al suelo, pero siguió saltando y siguiendo y con un dolor intenso. Cuando de las graderías baja un hombre, ¿sí? Y llega a la pista y no lo dejaban pasar hasta que él dijo, no, soy su padre. Entonces lo agarra, lo abraza y le dice, mi hijo, vamos a llegar a la meta, vamos a llegar, yo te ayudo. Y llegó a la meta. En ese momento pues se paraba todo el estadio, todo el mundo de pie y todo el mundo aplaudía. Era tremendo como los noticieros, todos esos lo filmaban y lo veía todo el mundo, todo esto. Entonces allí tenemos también a nuestro Padre que también nos ayuda en nuestra debilidad, ¿sí? El hecho es que ese hombre tenía un sueño, ¿sí? Y a veces pasan circunstancias que no las entendemos, que nos preguntamos, ¿pero qué pasó? Ese hombre se preguntaba. Pero bueno, fue más importante este hombre que el mismo que ganó la carrera, que yo ni sé quién fue que ganó la carrera. Entonces, a veces
por ejemplo, pasó el año 2023 y a veces cada uno, pues no sé cuál circunstancia tú vives, ¿sí? Fuiste diligente, te esforzaste en tu trabajo, ¿sí? Hiciste cambio e innovación en tu empresa, ¿sí? O en tu deporte o en tu estudio, ¿sí? Te esforzaste, pero llegó diciembre y evaluaste todo y viste que las cosas no salieron como tú esperabas. Y eso de pronto te aflige o te sientes mal. Y te preguntas, ¿pero por qué? Hablemos de un cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Qué hice mal? Yo me imagino que ese hombre, ese atleta, se preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Toda una vida con ese sueño, ¿sí? Y a veces hay personas que pasan situaciones parecidas, ¿sí? De pronto llega un de repente y cambió tu vida totalmente, ¿sí? Muchas personas pueden pasar por esto, pero mira lo que dice el Señor. Porque yo antes, seguía pues una secuencia, ¿no? Y yo llegué hasta ahí, yo decía, pero ¿por qué sucede? Porque hay hombres que sueñan en una carrera o un hombre rico llega un momento y entró en un fracaso, o un hombre educado o un hombre astuto y resulta que no fue tan astuto, nunca prosperó en su vida, nunca, ¿sí? Entonces cosas que tú dices, pero ¿por qué suceden estas cosas? Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Muchas personas, ellos mismos se preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y te preguntas, ¿qué hiciste mal? Pero mira lo que contesta el Señor tan terrible. En Juan 16:33 dice el Señor, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengas paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús dice que Él ha vencido al mundo, que tú vas a tener circunstancias, no eres tú. O sea, te digo a ti, hermano, porque a veces creemos que no, es que yo vivo esta tentación, no, yo vivo esto, no, yo soy el único que fracaso, no, es un mentiroso. Hay un espíritu mentiroso, ¿sí? Tú no eres el único, todos pasan por circunstancias en la vida de fracasos, tienen caídas, ¿sí? Un niño cuando empieza a nacer, cuando empieza a 3 años, él se levanta y de pronto se encuentra con una mesa y se pega un totazo, ¿sí? Y él luego piensa, ese niño de 2 años piensa, pues madre, ahí hay una mesa. Bueno, no dice una mesa, pero dice, pues madre, eso duele. Y tenlo por seguro, se puede pegar 2 veces, pero la tercera vez no se pega. Entonces, siempre esas cosas pueden pasar, pero con un propósito. Amén. Porque aquí lo dice que pruebas y tristezas, pero es para formarte. Amén. En Juan 14 dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. O sea, el mundo solamente la paz es el dinero, pero la paz que viene de Dios es sobrenatural, es una paz que tú dices, pero ¿por qué? Si estoy pasando esta circunstancia de fracaso, ¿por qué si no tengo que comer hoy? ¿Por qué tengo una paz que no entiendo? ¿Qué es esto? O sea, es una paz sobrenatural, eso es lo que habla Jesús aquí. Así que no se angustien ni tengan miedo. Amén.
Bueno, entendamos que el apóstol Pablo marca ahí en esa parte, esa conversión, cuando él llega a Damasco y está ciego y está en su cuarto, ¿sí? Y Dios le habla que vio a venir un hombre y lo vio a tocar, ¿sí? Que era Ananías, un profeta, ¿sí? Y le devolvió la vista. Entonces, que le dice, ese Jesús que se te apareció en el camino a Damasco, ¿sí? Él dice, bueno, no recuerdo. El caso es que lo que quiero resaltar es esto. Dice la Escritura, dice, que Saulo oró. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que él no oraba. Él hacía rituales, ¿sí? Rituales, pero no oraba. O sea, quiero recordarles que la oración es la que cambia las cosas. Es cuando tú te sometes a Dios y oras a Dios y empieza Dios a reinar en tu vida, ¿sí? Cuando tú te sometes a Dios. Entonces aquí lo vamos a ver. Entonces el apóstol Pablo habla a Timoteo. Timoteo no era como un hijo para él, ¿sí? Entonces en 1 Timoteo 6, del 3, 6 y 8, Nueva Traducción Viviente, dice, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Voy a cambiarlo de una forma diferente. Pero lo que enseñamos es la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, la palabra, amén, que conduce a una vida de sumisión a Dios. O sea, es la palabra es la que te lleva a ser sumiso, a someterte a Dios. Es la misma palabra, o sea, la relación con Dios, porque en el mundo hay un espíritu que se mueve, ¿sí? Un espíritu, ¿sí? Y es un espíritu que te lleva a la atracción, ¿sí? A la tentación, que quiere tomar el control de tus emociones, ¿sí? De tu mente. Pero esa relación con Dios te hace una persona sumisa. O sea, que ese espíritu del mundo queda bajo tus pies y no tiene control sobre ti. Amén. Y deja que Dios reine. O sea, que no le hace estorbo a Dios. Juan 14:10, la Nueva Traducción Viviente, dice, mira lo que quiero, que esto es contundente, ¿sí? Jesús dijo, en Juan 14:10, Nueva Traducción Viviente, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Lo repito. ¿No crees que yo ando en la presencia de Dios en mí? Y las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que es la presencia de Dios en mí para hacer las obras. Amén. Pero es el Padre que hace la obra, no eres tú, sino que la presencia de Dios, cuando tú te sometas a Dios, está la presencia de Dios contigo. Pero cuando tú no te sometes a Dios, o sea, no sos sumiso a la obediencia, ¿sí? Entonces no va a pasar nada. Amén. Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Pero cómo así? ¿Es así? No, yo pensé que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Pero no. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. A veces nosotros, como hijos de Dios, queremos manejar las cosas sobrenaturales de Dios como nosotros queremos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Deber de preguntarle al Señor, no, a veces actuamos de esta manera. Escoges tu carrera, que estudiar en la universidad, y luego le dices, Señor, ayúdame, ¿sí? O montamos un negocio y luego le decimos, Señor, ayúdanos.
No le preguntamos, más bien, entramos en nuestro aposento, cerrada la puerta y decirle, Padre, ¿sí? Como dice aquí, pues todos los que son guiados por el Espíritu, o sea, tenemos que entrar en nuestro aposento para que el Espíritu nos guíe realmente si es, Él es el que sabe si ese negocio que me va a meter va a ser bueno para mi vida. Pero no, nosotros, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, no es así. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. 6. Seguimos en Timoteo, ¿sí? Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene, ¿sí? O sea, cuando me someto a Dios, yo me rindo a Dios, amén. O sea que ya las cosas del mundo no te roban la paz, porque el fin del mundo, de las cosas del sistema de este mundo es robar tu paz, ¿sí? O sea, Dios quiere llevar tu carga, ¿sí? O sea, que no pensemos en el futuro, ¿sí? Que no pensemos en las cosas del mañana. O sea, una sumisión a Dios, dejamos que Dios reine en nuestras vidas, como Él quiera. Cuando tú te sometes, descansas en Él, eso es, cuando tú descansas, es que las cosas del mundo no tengan dominio sobre ti, ¿sí? Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. O sea, la sumisión a Dios no llega por sí sola. La sumisión a Dios es una relación con Dios. Amén. La sumisión es que las cosas de este mundo no te dominen, ¿sí? O sea, la sumisión lo que te da a ti es dominio propio. Inmediatamente ese espíritu queda bajo tus pies. Ya no te domina nada. Ya lo que hay en ti es paz. Ya lo que en ti mora es la presencia de Dios contigo. Amén. No te aferres a tus sentimientos. Ay, pero ¿por qué yo? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? ¿Por qué yo? No, eso no sirve para nada, porque ya hay un enemigo. Él quiere tomar manejar tus sentimientos, ¿sí? Y te pisotea con tus sentimientos cuando tú llegas y empiezas con eso. No, tus sentimientos quedan bajo tus pies, para que esas cosas emotivas no toman control de ti, esas cosas que no sirven para nada. Ya empieza a gobernar es la palabra de Dios, es la que te habla a tu mente, o sea, está en el pozo de tu corazón y el Señor la sube a tu mente, te la recuerda de lo que dice lo que has estudiado, te lo sube a tu mente y te dice, yo suplo tus necesidades, en riquezas, en gloria, en Cristo Jesús, ¿sí? Yo soy tu fortaleza, en descanso y en reposo será vuestra fortaleza, ¿sí? Entonces, 2 Timoteo 1:7 dice, ¿por qué no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio? Amén. O sea, espíritu con E pequeña, ¿no? Que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, un espíritu de intimidación, un espíritu de temor. No, Él no te ha dado ese espíritu. Dios te ha dado un espíritu de poder, ¿sí? De amor, ¿sí? Y de dominio propio. Amén. O sea, cada uno de nosotros estamos creciendo en esta palabra. Amén. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Primera de Timoteo 4:16 dice, esta palabra es maravillosa que el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le da un consejo. Mantente enfocado en el carácter, ¿sí? O sea, Dios quiere moldear tu carácter. En la enseñanza, no te distraigas. Sigue perseverando, la perseverancia en la palabra. ¿Sí?
Yo recuerdo una pareja que tuve en mi apartamento, que era mi sobrina con su esposo, que llegaron a este país, estuvieron un mes conmigo, y le dije que viéramos una película en Netflix, y él me dijo, no, yo no quiero ver eso. Si acaso me veo una película, pero no quiero ver series porque quedo enganchado. Y en verdad tiene razón, ¿sí? Tiene razón que hay cosas que te distraen. O sea, la ciencia aumentará y esas cosas, juegos, YouTube, las redes sociales, te enganchan, ¿sí? Y te enganchan y te quieren alejar de la comunión con Dios, ¿sí? Y a veces las personas con tantas cosas del mundo que se afligen, quieren escapar, y a veces un medio de escapar del mundo, de esa aflicción, de ese fracaso, te quieren meterte en ese mundo del espectáculo, como es Netflix, series, y te escapas, es un escape, porque estás viendo cosas buenas, te muestran cosas, y te escapas y te olvidas de tu problema, ¿sí? El apóstol Pedro nos instruye a nosotros. Recordemos de él la pesca milagrosa. Él pasó fracaso, pasó circunstancias que no pescaba y que luego llegaba el cobrador de impuestos a cobrarle, y él tenía que darle lo que tenía, los pescados, o sea, cada una semana sin comer, y se lo entregaba, porque si no... Recordemos que el publicano andaba con un romano para que ejecutara cualquier cosa, ¿sí? Entonces se quedaba aguantando hambre, y de pronto la suegra, que le dice que la suegra también de pronto aguantaba hambre. Entonces, luego se le apareció Jesús y le dijo, Pedro, tira la red, boca mar adentro. Pero Señor, pero en tu palabra tiraré la red. Y la tiró y cambió su circunstancia automáticamente, ¿sí? Entonces, o sea, ¿qué hizo Pedro? Se humilló delante de Jesús. Está bien, Señor, me voy a rendir a tu palabra. Y empezó Dios a reinar en la vida de Pedro. Y fue un hombre que anduvo en victoria de ahí en adelante. Lo mismo el apóstol Pablo. Fueron sumisos a la palabra y reinaron. Segunda de Pedro, ahora ya hablamos de Pedro, ¿sí? Que él nos aconseja a Pedro. Fueron hombres muy grandes. Entonces, cada uno de nosotros queremos ese consejo para llevarlo a nuestras vidas. Ese consejo contundente, ese consejo que viene de lo alto, que fueron hombres que sabemos, que hemos leído su historia, ¿sí? Y sabemos que han sido hombres que Dios los transformó. O sea, que yo quiero eso para mi vida. Amén. Segunda de Pedro 1, 4, del 5 y 7, la Nueva Traducción Viviente dice, crecer en la fe. Entonces vamos a mirar cuál es el consejo del apóstol Pedro. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Entonces, estas promesas, cambiémosla en esta palabra de Dios, hace posible que ustedes participen de la naturaleza divina. La única forma de que nosotros participemos de la naturaleza divina es una relación, es con la palabra de Dios. Amén. Y escapen, ojo, escapen de la corrupción del mundo a causa de los deseos humanos. O sea, el deseo humano es un espíritu, es una atracción, ¿sí? Que te lleva, te atrae, es un espíritu que está en tu carne, los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de la vanagloria de la vida, ¿sí? Entonces, es la única forma de escapar de las cosas de este mundo es el consejo de Pedro. Es la única forma para que tome el control de nosotros, porque dice que la Escritura que Dios es Dios de toda carne, y la única forma de que pero así son las cosas de Dios, sencillas. Como le dijo al Naamán el sirio, al leproso, le dijo, el profeta no lo atendió,
¿sí? Solo le mandó a decir a través del siervo, dile, mira, tú solamente métete aquí en este río y húndete 7 veces. 7 veces y serás sano de tu lepra. Entonces a veces decimos, eso tan fácil. Y él no lo iba a hacer, ¿no? Pues ¿qué me va a sumergir en ese río inmundo, ese río sucio? Yo tengo mejores ríos en mi país. Entonces se sumergió, le dijo el siervo, pues sí, es que el profeta no te dijo una cosa grande, te dijo una cosa pequeña, ¿por qué no lo haces? ¿Quién sabe? Y así lo hizo, obedeció, se hundió 7 veces y su carne se puso blanca como un niño. Entonces, a veces creemos esto, ¿cómo así me estás diciendo a mí? Me estás diciendo a mí, el que estás oyendo allá, detrás de esa cámara, estás diciendo a mí que yo estoy pasando por una cosa de pornografía, estoy pasando de una vida de fornicación, de adulterio, estoy llevando una vida desordenada, yo soy un cristiano y no he podido dominar mi carne. Me estás diciendo a mí que me meta en mi cuarto, cerrar la puerta y que empiece a hablar y que empiece yo a leer la palabra de Dios y que me va a quitar esta cosa que no puedo dominar. Pues sí, te lo digo que sí. Te vas a sumergir en ese agua y te vas a santificar. Decía un pastor que cuando oras y hablas con Dios y cuando tú lees la palabra, Dios habla contigo. Cuando tú oras, hablas con Dios, pero cuando tú lees la palabra, el Señor habla contigo y te da la respuesta que tú necesitas para tu vida. Y empieza a cambiar tu vida. Sumérgete y vas a ser sano de esas cosas. Y ese espíritu que te está agobiando y te está llevando a las tinieblas, a apartarte de Dios, el Señor sigue adelante, solamente que dice, persevera en eso, persevera, sigue perseverando, así caigas una vez, caiga de nuevo, ¿sí? Es una repetición de la repetidera. Yo sé de qué te estoy hablando, la repetición de la repetidera, ¿sí? De pecado, 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 ¿sí? Pero yo sé de qué te estoy hablando. Dios te sana de todas esas cosas, te limpia y te santifica. Amén. Y cuando menos pensaste, estás levantando la cabeza, porque Dios quiere que levantes la cabeza. Amén. Que ya no sigas en eso. En segunda, En vista de todo eso, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando. Esta palabra yo creo que yo la di una vez que hablé de la plenitud, ¿no? Complemento, ¿sí? Entonces le expliqué que era complemento, ¿no? Complemento es, si tú tienes 3 comidas diarias, ¿sí? Y yo voy a comprar una vitamina A, una vitamina B, estoy complementando mi salud, estoy completando para tener una buena salud. Amén. Entonces aquí dice, esfuerce, en vista de todo, te habla Pedro, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, ¿sí? A la palabra, complementando, o sea, para tener una vida de plenitud, su fe con la abundancia de provisión. ¿Qué provisión? Moral, eso es lo que te da la palabra. Moral, conocimiento, control propio, o sea, dominio propio, perseverancia, tienes que perseverar, ¿sí? Sumisión a Dios, o sea, esa es la respuesta de tener una relación con Dios. Afecto fraternal, amor a los hermanos y amor a todos, el amor, amén.
¿Cuántas son? 7 cosas. El número perfecto que es 7 cosas. Amén. El mundo, sabemos que te da consejos malos, ¿sí? Entonces vamos a ver Salmo 1, del 1 al 3, la TLA, dice: Dios bendice a quienes no siguen los malos consejos, ni andan en las malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace les sale bien. Amén. Bueno, ahora yo llego a una ilustración para poder entender realmente la sumisión a Dios. Y también para que puedan hacer una metáfora referente a lo que hablamos, ¿sí? A lo del mundo, ¿no? La metáfora de el mundo es lo que voy a leer de primero, ¿sí? Y luego, esto es un episodio o un texto muy importante en la vida del rey David, ¿sí? Una de las cosas contundentes que fue muy fuerte para David, ¿sí? Entonces aquí hay 3 personajes. El uno es el rey David. El rey David llevaba 30 años de reinado, ya sus hijos eran grandes. El segundo personaje es Absalón, su segundo hijo, ¿sí? Y el tercer personaje es Aitofel, ¿sí? Aitofel, ¿quién era? Aitofel era el consejero mayor, como decir, el segundo en el reino. Era el consejero que era muy reconocido por todo Israel, ¿sí? Entonces vamos a leer 2 de Samuel 16, 23. Bueno, pero primero, ¿qué sucedió? Estaba Amnón era el hijo primogénito, ¿sí? Pero sucedió que este hombre violó a su hermana era la hermana media, la violó, y entonces el rey David no mató a su hijo Amnón, no lo mató, sino que lo echó del reino, ¿sí? Y eso no le gustó. En la ley de Israel, él tenía que ser ejecutado, ¿sí? ¿Sí? O sea, redimir ese pecado, ¿sí? Y no lo hizo David así. Entonces inmediatamente no le gustó a su hermano. Absalón mató a su hermana, ¿sí? Entonces, y tampoco a Aitofel le gustó lo que David hizo, aunque no lo demostraba delante del rey. Entonces, ¿qué pasó? Hubo conspiración entre Aitofel, le habló vio una tierra como cultivar, ¿sí? El corazón de Absalón. Entonces lo convenció, le dio ese consejo, ¿sí? Que tenía razón lo que él estaba enojado. Entonces cultivó ese hombre, ¿sí? Y lo puso en contra de su padre, ¿ya? Esto sucedió durante más o menos 4 años. Entonces vamos a mirar qué es lo que sucedió. Absalón siguió el consejo de Aitofel. Estamos hablando, porque hablo de consejo, estamos hablando del consejo del mundo, ¿no? Las cosas del mundo, ¿sí? Hay muchas personas que están siguiendo el consejo del mundo, y cristianos, y caen en eso. Yo caí en eso, muchas veces he caído, ¿sí? Tal como lo había hecho David. Ojo lo que dice aquí, porque yo se lo pregunté al Señor, pero Señor, ¿por qué dice eso? Y yo solamente iba a poner, y Absalón siguió el consejo de Aitofel, pero no iba a colocar yo lo siguiente, tal como lo había hecho David. Pero ¿cómo así? No puede ser hecho esas 2 cosas juntas. Entonces, termino. La palabra de Aitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Lo dice la palabra, ¿sí? O sea, entonces yo le pregunté al Señor, y entonces recordemos que Judas Iscariote estaba bajo la cobertura de Jesús, ¿sí? O sea, estaba bajo esa cobertura.
¿ya? Pero él se salió, tomó la decisión de salir de esa cobertura. Entonces ya lo va a gobernar ya sabemos quién, ¿sí? Entonces aquí Aitofel estaba en la cobertura de David, ¿sí? O sea que era muy sabio y cogió mucha fama en todo Israel, pero estaba en el gobierno de David, en el gobierno de Dios, porque David tenía una relación con Dios. Entonces todo su reinado estaba bajo esa cobertura. Amén. Pero ¿qué pasó? Cuando a él no le gustó lo que hizo David, se apartó y empezó a hablar y a meterle cizaña y consejo a su hijo Absalón. Entonces ya no era un consejo de Dios, sino un consejo sabio, pero mundano, una inteligencia humana, ¿sí? Del mundo, satánica, ¿sí? Entonces vamos a leer. Entonces, 2 Samuel 14, 25, 27, vamos a mirar quién era Absalón. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por la hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había defecto, ¿sí? Cuando se cortaba el cabello, él se cortaba el cabello cada año y ese cabello pesaba 200 ciclos reales, ¿sí? Que eran 2 kilos, ¿sí? Entonces, imagínese hombre, ¿sí? Ese hombre tenía un porte de rey impresionante. Entonces vamos a ver, Absalón se subleva contra David. En 2 Samuel 15, del 1 al 5, dice. Entonces, ¿qué pasó? Para resumirlo, ¿no? Porque este hombre compró una carroza, ¿sí? Una carroza y salían 50 hombres al lado corriendo, ¿sí? Al lado de él. Entonces él cogía y cuadraba la carroza ahí al lado de las puertas de Jerusalén, ¿sí? Y cuadraba su limusina, así como llegaba Donald Trump o Biden, sale en su limusina con 50 hombres de la CIA, así más o menos parecido. Entonces llegaba Absalón y las personas que venían a juicio ante el rey David, ¿sí? Entonces él le salía al encuentro, ¿sí? Entonces le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón lo oía y le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey, ¿sí? ¿Quién me diera a mí ser juez en la tierra para poder oír a los que tienen pleito y negocios? Y le haría yo justicia, ¿sí? Si acontecía que cuando alguno se acercaba o se inclinaba para despedirse, él le escogía la mano y lo besaba, ¿sí? Y dice aquí, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de Israel. O sea, había una astucia demoníaca. O sea, es correcto. Entonces, no creamos porque las cosas las vemos así. No, hay algo que se mueve en el mundo, ¿sí? Seducción, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo pongo este ejemplo? Porque ese es el mundo, ¿sí? Ese es el mundo que tenemos, ¿sí? Y no solamente Jesús lo dijo, más adelante lo vamos a ver. Entonces, esto pasó durante 4 años. Bueno, David estaba en su reino, estaba sentado en su reino, ya habían pasado 30 años, estaba todo bien. Y vino un mensajero a David y le dijo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón, ¿sí? O sea, lo han proclamado rey en Hebrón. Entonces inmediatamente David fue una cosa de repente, una cosa tremenda, ¿cómo así? Y David simplemente se despojó de su reino y les dijo a sus siervos, levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón, daos prisa a partir, no sea que apresurándonos
Él nos alcance y arroje mal sobre la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Entonces, inmediatamente salió él con sus siervos, con su familia, con todo su ejército inmediatamente. Tengamos en cuenta primero esto, ningún rey deja su reino, ningún rey. Todo se enfrenta a esa situación, ¿sí? Pero él cogió y se despojó y se humilló delante de Dios. Entonces, o sea, inmediatamente el rey David salió de Jerusalén y se dirigió directamente al Monte de los Olivos. Subió la cuesta del Monte de los Olivos. Dice la Escritura que se colocó un manto en la cabeza y lloraba, subía a ese monte llorando. y dice también que todo el pueblo también lloraba, se puso también todo el pueblo un manto y lloraban, ¿sí? Y se quitaron los zapatos David, o sea, está diciendo, este lugar es santo. Para David, el lugar del Monte de los Olivos era santo, así como era para Jesús, para él también lo era, ¿sí? Entonces se despojó y le entregó todas sus cosas y toda su carga al Señor, ¿sí? O sea, no puso su confianza en su poder, sino se sometió a Dios inmediatamente, porque él quería que Dios reinara, no él, ¿sí? Porque él sabía, era contundente. Entonces entendamos que cuando Jesús, por ejemplo, estaba en la situación cuando salió de Jerusalén, se dirigió al Monte de los Olivos. Para él el Monte de los Olivos, él mantenía en oración, ¿sí? Y al otro día era contundente los milagros y sanaba a los enfermos, ¿sí? Y había cosas impresionantes, ¿sí? Entonces Jesús, cuando llegaba al huerto de Getsemaní, él, su postura era de sumisión, arrodillado, no como lo hacen los judíos. Ellos no oran sino parados. Ellos se ponen el talí para apartarse del mundo, ¿sí? Pero nosotros también nos ponemos el talí. ¿Cómo que nos ponemos el talí? Cuando entramos en nuestro aposento nos apartamos del mundo. Jesús dijo, cuando ores, ora en tu cuarto, cerrada la puerta. Ese es el talí de nosotros. Amén. Entonces, lo fuerte, la lucha de Jesús no fue en el Calvario. En Calvario sí fue la carne, pero la fuerte lucha de Jesús fue en Getsemaní, en la presión de aceite, ahí en esa agonía tan tremendo que dijo, estoy afligido hasta la muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero enseñar aquí? Es que nuestra Getsemaní es nuestro cuarto, cerrar la puerta cuando estés afligido, estés pasando una circunstancia fuerte. Ahí es donde nosotros dejamos nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra autodependencia, temores, inseguridades, sueños, anhelos, deseos. Todo lo dejamos ahí y le decimos, Padre, si a ti no te agrada esto que estoy haciendo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Amén. Entonces ahí es cuando nosotros podemos dejar ese estrés. Ahí tenemos que entrar cuando estemos en esa circunstancia. Ya voy a terminar. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel, o sea, que inmediatamente él subió a la cuesta del Monte de los Olivos, inmediatamente llegó alguien y le dijo, Aitofel está entre los que conspiran con Absalón. Entonces inmediatamente él agachó su cabeza y dijo, entorpece ahora, Señor, el consejo de Aitofel. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando tú entras en tu aposento, cerrada la puerta y oras, ilumina tu entendimiento, ¿sí? Y el mundo que conspira o maquina contra ti, entonces viene la revelación, o sea, de la raíz del problema, ¿sí? Para Dios darte una solución para salir de ese como ovejas en medio de lobos. Sea astutos como serpientes
y sencillos como paloma. No es el hecho que porque eres cristiano eres un tonto. No, 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 no. Dice aquí, Jesús dice, astutos como serpiente, no una serpiente. No, no, no. Aprendamos a leer, como serpientes. Cuando dice, como león rugiente buscando a quien, no, como león, no que sea león Satanás, ¿sí? Es como león, o sea, como león es furioso, ¿sí? No, 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 ese perdió todo, entendamos eso. Astuto y prudente, así astuto y prudente, sencillo, sumisión, somos sumisos, pero ¿por qué queremos ser sumisos? Porque hay un grande, hay un poderoso gigante. Cuando eres sumiso, la presencia de Dios está contigo. Amén. Y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga, le dijo al levita. O sea que ya inmediatamente Dios ya le había dado una solución a su problema. Le dio una misión a él. Mas si volvieres a la ciudad y dieras a Absalón, rey, yo seré siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. Amén. No con espada, mira lo que dice la Escritura, no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. O sea, Dios, cuando tú pones delante de Dios, acuérdate que Él le pidió, Señor, anula el consejo de Aitofel, le pidió David, ¿sí? Dios te da la revelación para salir del problema. He aquí están, le dijo el levita, aquí están sus dos hijos. Mándame razón con ellos, cualquier cosa, cómo va todo. Inmediatamente Usaí entró en la ciudad y Absalón entró en Jerusalén, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Él estaba en su trono, sentado, y le preguntó a Aitofel, Aitofel, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es tu consejo? Bueno, mi consejo es que déjame escoger 12,000 hombres que salgan a buscar a David en esta noche. Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos subirán. Luego mataré solamente al rey y te traeré de regreso a todas las personas. Entonces este plan le pareció tremendo a Absalón y a todos los ancianos. Pero entonces llegó Absalón y dijo, búscame a Usaí, búscamelo. Entonces llegó Usaí y le dijo, levita, ven, ¿qué opinas del consejo de Aitofel? Entonces contestó Usaí. Bueno, le contestó, esta vez Aitofel se equivocó. Tú conoces a tu padre y a sus hombres, son guerreros poderosos. En este momento debe estar enfurecido como una osa que le han robado sus cachorros. Y recuerda que tu padre es un hombre de guerra y con experiencia. Él no pasará la noche con las tropas. Recomiendo movilices a todo el ejército de Israel, desde Dan hasta Beerseba, ¿sí? Entonces, tendrás un ejército muy numeroso como la arena del mar y le caeremos. Y tú, rey, comande las tropas. Y eso le encantó de un Absalón eso, ¿sí? Pero solamente recordemos que lo que quería David era que le diera tiempo de escapar y pasar el Jordán, ¿sí? Pero si el consejo de Aitofel lo dijo que era mejor, si lo cogía cansado inmediatamente en esa noche, estaban perdidos. Entonces inmediatamente Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo, o sea, los ancianos, el consejo de Usaí es mejor que el de Aitofel, pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Aitofel. Entonces oyó el Señor la petición del rey David, ¿sí? Entendamos, hermanos, que cuando entremos en nuestro aposento y le pidamos a Dios las cosas, cuando Dios reina, tú le dices, Señor, esto y esto y esto, el Señor lo hace, ¿sí? Amén. Entonces, ¿qué pasó con Aitofel? Él se ahorcó, ¿sí? Cuando vio frustrado su consejo, ¿sí? O sea que una vida de sumisión dejamos que Dios reine.
Entonces voy a leer estas dos. Pongan atención porque este es importante. Job 5:8 del 12 al 13 dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. O sea, que Dios se encarga de esos astutos que hay en el mundo, que hay sabiduría. Dios se encarga de frustrar esos pensamientos. Amén. Salmo 33:10 dice: el Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Entonces, bueno, Padre, yo te ruego a esta hora, Padre, estas personas que me ven a través de las pantallas, Señor, yo oro por ellos y oro por mis hermanos y por la iglesia El Buen Olivo. A esta hora todo consejo, toda neurona de temor, toda cosa que tengan, las declaro hasta ahora nulo en el nombre de Jesús. Dios, Señor, yo te pido que hagas nulo todo consejo del mundo, toda cosa diabólica. En el nombre de Jesús la declaro sin acción sobre la vida de cada uno de ellos. Amén. La batalla no la ganamos, la batalla la ganamos en nuestra trinchera, en nuestro cuarto de guerra. La batalla de Absalón perdió la batalla, inmediatamente él corrió en una mula y quedó enganchado en su cabellera en una rama y ahí lo ejecutaron, ¿sí? Y el rey volvió a su palacio, ¿sí? O sea, tuvo la victoria cuando confió y dejó que Dios reinara. Amén. Romanos 8:14 dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea que una vida de sumisión a Dios nos da la victoria y dejamos que Dios reine. Fin del mensaje. Amén y amén.